vamos a hablar del preinfarto, vamos a enterarnos si existe o no, o qué tiene que ver con angina de pecho, y para ello está con nosotros la doctora Daniela Salinas. Ella es cardióloga intervencionista, y también sobre el tratamiento de este padecimiento está con nosotros el doctor Carlos Javier Prieto, también es cardiólogo intervencionista. Quédate con nosotros. Hoy vamos a saber si verdaderamente existe el preinfarto en términos médicos, y para ello estamos con la doctora Daniela Salinas, intervencionista. Es un término coloquial. Ajá. Preinfarto como tal diagnóstico no existe. El sinónimo sería angina inestable. Ajá. Como preámbulo, es una enfermedad coronaria. ¿Qué es la enfermedad coronaria? Cuando hay disminución del riego de sangre en las arterias coronarias y produce angina, produce dolor. Ajá. Entonces, un preinfarto, el diagnóstico médico es angina inestable, es decir, antes que el paciente se infarte. Solo que a veces los pacientes lo entienden mejor así, pero de diagnóstico no existe. Pero en realidad es una angina de pecho. Es una angina de pecho. Es una angina con datos de urgencia que aún no ha culminado a un infarto. Cuando un paciente tiene que ir a un servicio de urgencias es sobre todo en tres contextos. Cuando el paciente ya se conoce con angina, que ya tiene diagnóstico de angina de pecho, pero esta ha ido increciendo, es decir, que es más frecuente, es más intensa o se presenta con esfuerzos mínimos, como después de bañarse, después de comer. Otra es cuando ya le dan reposo, que dura más de 20 minutos, que no se quita con nada ni con medicamento que él habitualmente toma. Otra es un paciente que no se conoce con diagnóstico de angina, pero de pronto le da el dolor y es más de 20 minutos. A veces tiene irradiación al brazo, al cuello, a la espalda. No necesariamente tiene irradiación. A veces se acompaña de falta de aire, de sudoración profusa, también a veces no se acompaña. Y esos son como las características de urgencia en el cual él tiene que acudir. El dolor, como su nombre angina, es como un dolor en el pecho, como si se estrangulara. A veces los pacientes tienen o ponen su bracito aquí, su mano aquí. Eso es porque sienten una fatalidad de que puedes, pues es una urgencia. A veces son pacientes que no tanto es un dolor, pero sí es una molestia que no se quita. O que sudan frío, o a veces solamente tienen falta de aire o dolor en la boca del estómago. Entonces depende del contexto de cada paciente, pero nosotros sí ya vemos que es un paciente con diabetes, presión alta, colesterol, triglicéridos altos, tabaquismo, todos los factores de riesgo cardiovascular que ya se comentaron previamente, se tiene que descartar una angina que esté en peligro su vida. De hecho, cuando llega un paciente con dolor en pecho, lo más común por estadísticas es que sea por enfermedad coronaria. Sin embargo, ya en un hospital pues ya se empiezan a hacer estudios. El primer estudio por lo general se realiza un electrocardiograma y ahí ya se diagnostica si es un infarto con elevación, un infarto sin elevación o angina inestable. Y de infarto o angina inestable es con pruebas de laboratorio que son enzimas cardíacas. Pero por lo general cuando es por reflujo o gastritis, el dolor no dura mucho, se quita con los medicamentos que ellos habitualmente toman, y cuando ya es más síntoma de infarto, este dolor no se quita. Por más de que tomen su antiácido, su inhibidor de bomba de protones, no se quita y dura más. Entonces eso es un dato de alarma que tiene que acudir a un servicio de urgencia. Doctor, estamos con el doctor Carlos Javier Prieto y con él vamos a platicar sobre los tratamientos. Doctor, ante un diagnóstico de angina de pecho que es un preámbulo a un posible infarto, ¿cuáles son los tipos de tratamientos que puede un paciente tener? Muy bien, mira, una vez que tenemos un paciente que ya lo tenemos documentado como, bueno, la gente coloquialmente le llama preinfarto, ¿verdad? Para nosotros es una angina de pecho. Entonces las anginas nosotros las estadificamos o las clasificamos en dos tipos, la estable y la inestable. La angina estable es cuando un paciente tiene únicamente síntomas al hacer ejercicio, cuando camina, cuando sube escaleras. ¿Qué síntomas son? Generalmente es dolor en el pecho, un dolor opresivo, que se irradia hacia espalda, hacia el brazo izquierdo, se acompaña de sudoración, incluso a veces de ganas de ir al baño, de orinar. Generalmente dura en promedio media hora. Ya cuando es más de media hora, generalmente es ya un infarto. Esos son los síntomas. Bueno, en ese contexto es un paciente con angina que le llamamos nosotros estable, ¿verdad? Cuando el paciente ahora sí que
tiene reposo, los síntomas ceden, eso le llamamos nosotros angina estable, ¿verdad? Que cede con reposo. La otra angina que me faltó comentar se llama inestable, es cuando el paciente, aún estando en reposo, vamos a suponer está dormido y le despierta el dolor, para nosotros es algo más grave. Eso ya cuando el paciente está en reposo y tiene síntomas, el paciente ya tiene que buscar atención médica de inmediato, ¿verdad? Esto es un aviso de que el paciente en cualquier momento puede tener un infarto. Para nosotros es una carrera contra el tiempo. Una vez que el paciente ya tiene los síntomas que mencioné, ya con más de media hora, entonces empieza a haber daño miocárdico, empieza a haber daño dentro de la estructura del corazón, del músculo, y bueno, para nosotros eso es, bueno, entre más tiempo el paciente acuda al hospital, si tarda, entre más tiempo es más daño. Ajá. En cardiología para nosotros existe una máxima que decimos tiempo es vida, ¿verdad? O sea, tiempo es músculo. Entre más tiempo tarde en llegar al hospital, más daño va a ocasionarse al corazón, más tiempo va a tardar en que le llegue circulación a la arteria que está obstruida. Primeramente, el corazón tiene 3 arterias, ¿estamos de acuerdo? La arteria que se llama coronaria derecha, ¿por qué? Porque va por el lado derecho del corazón. Tenemos otra que se llama descendente anterior y la otra se llama circunfleja. Ambas nacen de un mismo tronco. Ajá. Ajá. Entonces, dependiendo del tipo de arteria que se obstruya, son las complicaciones que vamos a tener. Es el daño que va a presentar el corazón. Cuando se obstruye esta arteria que se llama coronaria derecha, el paciente generalmente presenta, bueno, no es un 100%, pero presenta alteraciones eléctricas. Esto significa que el corazón late más despacio y el paciente se puede desmayar, ¿verdad? Puede ser una manifestación de un infarto, que el paciente se desmaye. ¿Y por qué? Porque se obstruyó esta arteria y esta arteria es la que le lleva circulación al nodo sinusal, al marcapaso que normalmente tenemos en el corazón. Cuando se obstruye la arteria que se llama descendente anterior, esta arteria le irriga una cámara del corazón que se llama ventrículo izquierdo, que esta es la que se encarga de bombear sangre con oxígeno hacia todo el organismo. Cuando esta arteria se obstruye, esta cámara deja de trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Los pulmones se congestionan, ¿verdad? No hay movilización de sangre y el paciente hace algo que se llama edema agudo de pulmón. Entonces, bueno, dependiendo qué arteria es la gravedad del paciente, ¿verdad? Y bueno, aquí en el Hospital Amistad pues estamos a sus órdenes para eso, ¿no? Aquí tenemos, ahora sí que, pues bueno, los recursos, ¿verdad? Para evaluar a un paciente, desde un electrocardiograma hasta un ultrasonido al corazón, un ecocardiograma, prueba de esfuerzo o incluso y el cateterismo cardíaco, que es el tratamiento definitivo para... Todo eso está aquí en el Hospital Amistad. Y bueno, aquí se cuenta con todos los recursos y el humano principalmente. Muy bien, entonces como cardiólogos están en el servicio de la gente aquí en Hospital Amistad. Es un grupo que se llama CardioFast. Es correcto, es un grupo que está formado por 8 cardiólogos, todos expertos, bueno, todos somos cardiólogos clínicos y aparte cada quien tiene un área, como ahorita nosotros que somos intervencionistas, nos dedicamos al cateterismo cardíaco, a abrir las arterias obstruidas, hacer la evaluación con un cateterismo. Y hay otro médico que hace medicina nuclear, que es otro estudio invasivo, bueno, no invasivo del corazón, para evaluar cuando una arteria del corazón se está obstruyendo. Bueno, son estudios que se hacen en busca de cardiopatía isquémica. Cuando el paciente tiene síntomas, es un estudio que se hace, eso lo hace un cardiólogo nuclear. Otra rama de la cardiología, que es la electrofisiología, que ellos son los expertos en arritmias cardíacas. Ahorita actualmente pues, las arritmias cardíacas ya tienen, bueno, se pueden tratar, ¿verdad? Ya antes era puro tratamiento médico, actualmente pues ya se pueden curar. Entonces, bueno, contamos con un electrofisiólogo y también un ecocardiografista, que son rehabilitación cardíaca, es otra de las áreas jóvenes de la cardiología que pues también se cuenta en el grupo, ¿verdad? con un especialista en ello. Perfecto, gracias doctor.